Vale, entonces estamos viendo, sale como la integral va a ser el área debajo de la gráfica de una función real. Lo que estoy atacando ahorita es la pregunta, ¿qué es el área de un objeto? ¿Sale? Porque aunque tenemos unas nociones de qué es el área de un rectángulo, base por altura, el área de un triángulo, de un disco, ¿no? En general, ¿cuál es el área de un objeto? ¿Cuál es el área, por ejemplo, de esta curva? En esta curva yo la puedo cubrir por rectángulos, de los cuales yo conozco su área, que es base por altura, y los rectángulos los puedo hacer tan pequeños como yo quiera. Yo puedo colocar aquí rectángulos cuya área sea un número tan chico como yo quiera y podría decir que el área de esta curva es cero, no hay ningún problema, ¿sale? Pero justamente hay curvas, ¿no? Como las que les estaba pasando aquí. Hay curvas que por iteración, ese es, por ejemplo, esa es una curva, el primer paso, segundo paso, tercer paso. Cuando me tomo el límite infinito de esas curvas, se genera una curva que llena, por ejemplo, en ese caso, todo ese como hexágono, ¿no? Ese es el fractal de Koch, el snowflake. Entonces, hay unas curvas, y esto es algo que se descubrió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Hay unas curvas, ¿sale? Existen curvas, pero existen curvas que tienen área positiva, ¿sale? Entonces, justamente eso, hay ahí una cosa rara que justamente choca con nuestro sentido común o con la idea que tenemos de una curva, que una curva es de dimensión 1, que una curva tiene longitud, pero que no puede tener área. Pero resulta que matemáticamente sí, sí hay curvas con áreas, ¿no? Que tienen área positiva, ¿no? Por ejemplo, la primera que se descubrió es la curva de Peano, pero hay un montón. Ahí está la curva, por ejemplo, la curva dragón, ¿no? Aquí en el video que les estaba pasando, estaban pasando varias. Snowflake. Y entonces, ¿qué? Entonces algo está sucediendo que pensamos que entendemos, que es el concepto de área, y no. Por ejemplo, ahora me voy a ir hacia el otro lado, porque las curvas que parecen siempre de dimensión 1, resulta que hay curvas de dimensión 2, ¿no? Como estas de aquí. Pero también la pregunta se puede llevar hacia otro lado, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el área de un cubo? ¿No? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el área de un cubo? ¿No? No de las caras de un cubo, no de la superficie de un cubo, sino de un cubo, ¿sale? Con todo y su relleno, ¿sale? Y entonces, ¿qué es el área? Si ven, todas estas preguntas lo que estoy llevando es justamente a la cuestión, ¿qué es el área? ¿No? Esto es algo que está relacionado con teoría de la medida. Para los que lleven probabilidad, ¿no? En algún momento de sus carreras o ya hayan llevado, la probabilidad tiene que ver con eso, ¿no? A la pregunta, ay, esto no es pregunta, a la pregunta, ¿qué es área? ¿Sale? Se le relaciona la cuestión de cómo medir cosas. ¿Sale? Esto va a estar rodeando todo el tiempo, lo vamos a ver a lo largo del curso, el concepto de integral, ¿sale? Por ejemplo, el cálculo diferencial e integral que fue descubierto por Newton y por Leibniz, ¿no? El concepto de derivada fue un concepto que funcionó bastante bien desde el principio, ¿no? Aunque se formalizó con el tiempo, pero fue un concepto bastante sólido en sí mismo.
el concepto de integral no pasó lo mismo con el concepto de integral. Con el concepto de integral se tardaron varios años, ¿no? Justamente se llama la integral de Riemann, porque hasta que llegó Riemann en el siglo XIX a solventar el problema de una manera más completa, se supo que era la integral, ¿no? Justamente el problema de la integral es un problema que está relacionado con área y está relacionado con el problema de qué es el área de un objeto. El problema de qué es el área de un objeto está relacionado con el problema de medida. Yo cómo mido algo. Ese medir puede ser medir áreas, medir longitudes, medir volúmenes, medir probabilidades, ¿no? Medir qué tan barato es, no sé, las chelas en un antro, ¿no? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Sale? Entonces, esto de qué es área, la respuesta tiene que ver con dime qué es lo que quieres medir, qué es lo que entiendes por área, y entonces te voy a poder contestar, ¿no? Entonces, bueno, más o menos dudas, preguntas. ¿Y entonces qué? Entonces, bueno, esto es un poquito, no vamos a ver teoría de la medida, lo único que estoy haciendo es poniendo un contexto del problema en el cual está situada la integral, ¿no? Entonces, vamos a aterrizar un poquito esto, ¿no? ¿Todo bien? Gracias, Carlos, ¿no? Vamos a dar una función real, ¿no? Sea f una función definida en un intervalo a, b, cerrado, ¿no? Luego vamos a platicar de esto, una función, y le voy a pedir que esta función sea acotada, ¿sale? En un principio, o sea, no voy a tener asíntotas verticales, sea f de AB una función acotada, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces tengo la gráfica de la función, ¿sale? Entonces, por ejemplo, a ver, ¿qué es lo que sucede? Aquí tengo el plano real R2, aquí está lo que se suele llamar el eje X, el eje Y, ¿no? Y entonces, supónganse que por aquí, pues tengo una función, ¿sale? Está definida en el intervalo A, B, ¿no? Y entonces, ¿qué? La pregunta es que, ¿cuál es el área debajo de la gráfica de la función? De la gráfica de la función f, ¿no? Aquí nada más para recordar, la gráfica de la función f es un objeto matemático preciso. No siempre se tiene un dibujo, aunque su definición pues viene motivada justamente por la gráfica de una función real, ¿no? La gráfica de una función f, ¿sale? ¿Es quién? Es el conjunto de puntos x, f de x, es una pareja ordenada, ¿sale? Tal que ¿qué? Tal que x pertenece al dominio de la función. En este caso, el dominio es el intervalo a, b, ¿sí ven? Entonces, la gráfica de la función, de esta función, pues son estos puntos, el conjunto de puntos x, f de x, ¿sale? Me tomo todos los puntos x y f de x está en los números reales, f de x está en los números reales, eso quiere decir que la gráfica de la función vive en R cruz R, que es R2. Por eso la gráfica de las funciones se dibuja en un plano. En general, ¿sale? Lo voy a poner aquí nada más para que lo tengan en mente. Sea f una función de un dominio x, conjunto x a un conjunto y, ¿sale? La gráfica de la función es un subconjunto del producto cartesiano, x cruz y, es justamente el conjunto de parejas ordenadas x, f de x, tal que x pertenece al dominio conjunto x,
¿sale? Y este está contenido en X cruz Y, como conjuntos, ¿no? Entonces, la gráfica de la función es este objeto, ¿sale? Y entonces, yo quisiera preguntarme cuál es el área debajo de la gráfica de la función. Nada más que aquí entra en juego justamente lo que les estoy diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Lo que les estoy diciendo es, bueno, yo conozco el área de un rectángulo, conozco el área de un triángulo y conozco el área de ciertos objetos bidimensionales regulares, pero justamente esto no es un objeto regular. Tiene tres lados regulares, ¿sale? Son segmentos de recta, pero el otro lado puede ser una curva, puede ser algo muy, muy difícil. Y entonces la pregunta es, ¿cómo le hago para medir ese objeto? ¿No? Y entonces la respuesta que muy seguramente ya han empezado a ver en algún lado, ¿no? La respuesta es, yo puedo meter aquí un rectángulo, ¿sale? ¿De qué ancho? Pues va a depender de qué tanto me quiero acercar al área de esto que tengo aquí. Y entonces lo que voy a hacer es que, lo que voy a hacer es justamente partir de cierto modo la gráfica de la función metiendo unos rectángulos de base B y de altura H, donde yo puedo calcular el área de estos rectángulos, ¿no? Entonces, de aquí, ¿cuál es el área debajo de la gráfica de F? Pues lo que vamos a hacer es, vamos a usar rectángulos, ¿no? Vamos a usar rectángulos de área base por altura, ¿no? Y entonces déjenme abrir un paréntesis un poquito para que se vea qué es lo que estoy tratando de decir, ¿no? Entonces voy a abrir aquí un pequeño paréntesis, que es decir, ¿qué es el área de un rectángulo? ¿Por qué el área de un rectángulo es base por altura? ¿Sale? Área de rectángulos, ¿no? Entonces, qué es lo que quiero poner en el contexto que estoy tratando de manejar? ¿Sale? No sabemos, no sabemos qué es el área. Por ahí hay un... Bueno, bueno. A ver, espérenme tantito. No me interesa, gracias. Ya. A ver, déjenme ver si pusieron algo en el chat. Ya. Entonces, fíjense, área de rectángulos. No sabemos qué es el área de un objeto, ¿sale? O bueno, mejor dicho, de un conjunto en R2. Vamos a ponerlo en R2. Voy a empezar a hacerlo preciso, ¿no? Pero podemos definir el área de un rectángulo. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es, me voy a tomar un cuadrado, ¿sale? De lados 1, sea, no sé, sea C, un cuadrado del lado 1, ¿sale? O sea, aquí lo que tengo simplemente es un cuadradito que si yo uso pues alguna unidad de medida de longitud, metros, centímetros, lo que quieran, ¿no? O sin unidad, simplemente decir, me tomo que este lado es 1,
este otro lado es 1. ¿Sí ven? ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es, voy a definir cuál es el área del cuadrado. ¿Sale? Entonces aquí puedo poner, definimos. Yo lo estoy haciendo, si ven, no sé qué sale, qué es el área, qué es ese concepto que se empieza a escapar cuando empiezo a meterle más detalle, pero puedo definir, ¿no? O sea, aquí creo que nadie me diría, pues no hay como ningún problema con decir que definimos el área de C como quién. Pues simplemente como el área de C lo voy a definir como 1. ¿Sale? Y aquí si quieren, ¿no? Si son físicos, le pueden poner pues de unidades cuadradas, de metros cuadrados, centímetros cuadrados, yardas cuadradas, lo que quieran, ¿no? No va a hacer falta, al menos desde el punto de vista matemático, ¿no? Y entonces, ¿qué? Estoy definiendo el área de este cuadrado. Es simplemente, yo no sé qué es el área, es algo que pasa mucho en mate, yo no sé, yo no puedo precisar qué es el área, pero puedo decir qué es el área de un objeto. ¿Por qué? Porque se me da la gana y entonces empezar a trabajar con ese objeto y ver si esa definición es lo suficientemente sólida para construir una teoría encima de esa definición, ¿no? Y entonces, ¿qué? Aquí tengo el área de este cuadradito. ¿Por qué me sirve de esto? Ah, porque entonces fíjense, ¿qué es lo que sucede si yo tomo rectángulos, tomamos rectángulos con lados enteros, ¿no? Con lados con números enteros, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si yo me tomo un rectángulo que tiene base 2, ¿no? Si yo me tomo un rectángulo, a ver que más o menos se parezca, de base 2 y de altura 1, ¿cuál es el área de este rectángulo que tiene base 2 y altura 1? Ah, pues yo lo que puedo hacer es tomarme justamente este rectangulito y colocarlo encima y de manera precisa, este rectangulito va a caber aquí y va a caber acá. Entonces, si este cuadrado C tiene área 1, este rectángulo tiene ¿qué? Tiene área, pues el área de este rectángulo, pues va a ser ¿qué? Pues va a ser 1 más 1, ¿no? O 2 por 1, ¿sí ven? Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede si yo me tomo, a ver si cabe, sí, sí cabe. ¿Qué pasa si yo me tomo un rectángulo que tiene de base 3 unidades y de altura 2 unidades? Ah, pues entonces cada uno de estos cuadrados lo puedo colocar aquí, ¿sí ven? Cada uno de estos cuadraditos lo puedo colocar aquí y entonces, ¿qué? Entonces el área de este rectángulo, yo puedo pensar justamente que es sumar cada una de estas áreas. Ay, estos. ¿Sale? Ah, entonces el área de este rectángulo yo lo puedo pensar como 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1, ¿no? ¿Qué es qué? Esto de aquí es 3 por 2. ¿Sí ven? Hay una consistencia a la hora de que yo defino el área de un cuadrado como este 1, resulta que al menos en el universo de los rectángulos hay una consistencia bastante palpable sobre el área de los rectángulos. ¿Qué pasa con si yo tengo lados fraccionados, ¿no? Con lados fraccionados, pues va a pasar algo parecido, ¿sale? Con lados fraccionados, yo puedo tener un rectángulo de altura 1.5, ¿no? Y si quieren de lados, no sé, 2 1/3, ¿no? Entonces, a ver, estoy intentando que me salga bien el dibujo. Entonces, por ejemplo, aquí tienen
la base es 2/3. La altura es ahora 3/2. ¿Sale? Y entonces, ¿qué? ¿Cuál es el área de este rectángulo? Ah, pues de manera precisa, yo puedo meter aquí una unidad cuadrada, una unidad cuadrada. Ya en los otros, ya no lo puedo meter toda la pieza completa. Ah, pero si yo parto la mitad de esta unidad cuadrada, ah, pues aquí puedo meter justamente la mitad de mi cuadrado. ¿Sí ven? Puedo meter la mitad del cuadrado y entonces aquí va a haber la mitad de la unidad cuadrada. Aquí va a haber la mitad de la unidad cuadrada. Y aquí, como este de aquí es 1/3, es la tercera parte de un cuadrado C. Entonces yo puedo pensar sin ningún problema que este de aquí tiene que área 1/3 de, este es 1/2, 1/3 de la unidad cuadrada, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces aquí tengo la mitad y 1/3, ¿no? Este que tengo aquí sería, ¿qué? Sería una sexta parte de la unidad cuadrada, ¿no? Y entonces, ¿qué? El área de este rectángulo, ¿sale? Yo la puedo pensar como ¿qué? Como 1 más 1 más 1/2 más 1/2 más 1/3, ¿no? Más 1/6, ¿no? ¿Y esto qué? Esto coincide justamente ¿con quién? Ah, con la base, que son 7/3 por 3/2. No. ¿Sale? ¿Esto es qué? Esto es 21/6. ¿Sale? Entonces, a ver, por ahí hay un micrófono abierto, por favor. Y entonces, ¿qué? Entonces, fíjense, si yo tengo lados fraccionados, yo puedo definir el área de un rectángulo con lados racionales. Denme Pero tantito. sabe pedir luego el número, pero me dice que le Yo puedo tener el área de un rectángulo con lados racionales, yo lo puedo definir como ¿quién? Como base por altura. ¿Se ven? Es algo bastante coherente. Estoy construyendo esto a partir del área simplemente de un cuadrado. Y bueno, de aquí hay otro paso que justamente ya es con los números reales. Todo lo que aprendieron en cálculo 1 de lados reales, pues resulta que ¿qué? Pues resulta que justamente lados reales, ¿no? A ver, déjenme. Entonces, con los lados reales, pues justamente como con números racionales, eh, yo puedo aproximar con números racionales a cualquier irracional. Por ejemplo, si yo tuviera aquí un rectángulo de lado pi, que es irracional, y de altura raíz de 2, pues entonces yo este rectángulo, pues lo parto aquí en 3 cachos y luego me va a quedar un filito. Y luego aquí lo parto en 1/10 y luego que 3.14, luego en 4 centésimos. Si ven, aquí yo puedo ir partiendo con fracciones igual en la altura, raíz de 2 es como 1.4 y entonces puedo ir partiendo con fracciones e ir aproximando el área. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces el área de un rectángulo lo puedo definir como base por altura. ¿Sí ven? Entonces ya tengo, yo no sé qué es el área de una curva, no sé qué es el área de un cubo, no sé lo que es el área de, pues no sé, de un objeto en general, pero puedo definir de manera precisa el área de un rectángulo. ¿Sale? Sea R contenido en el plano real R2, un rectángulo de lados, bueno, a ver, voy a cambiar esto, ya me voy a manchar un poquito, de base B, que pertenece a los números reales positivos, y altura H
que pertenece a los números reales positivos. ¿Sí ven? Definimos el área de R como ¿quién? El área de este rectángulo R lo definimos como base por altura, como la multiplicación de dos números reales. Eso es muy común en matemáticas. Yo tengo la idea, cierto concepto en mi cabeza de algo, pero no lo puedo definir con precisión. Y entonces lo que hago es pararme en ideas matemáticas precisas para definir ese algo, aunque no se vea claro el concepto. ¿Sí ven? No sé cuál es el área de cualquier objeto, pero sí sé cuál es el área de un rectángulo con altura y base reales. Es base por altura. ¿Sí, todo el mundo? ¿Dudas? ¿Alguna duda? ¿Ninguna duda? ¿Y entonces qué? ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Yo no sé qué es el área debajo de la gráfica de la función, pero la voy a perseguir justamente con estos rectángulos. Yo no sé qué es el área debajo de la gráfica de F, pero la voy a perseguir con estos rectángulos, que lo que voy a hacer es su base, sus bases las voy a hacer cada vez más chicas. Si la función que estoy calculándole el área debajo de la gráfica de la función es lo suficientemente decente, si no hace cosas muy raras, yo voy a poder meter de manera única estos rectángulos de aquí y entonces voy a poder encontrar esa área, ¿no? Lo vamos a ver más adelante conforme vayamos avanzando, pero esa es la forma en cómo se va a definir matemáticamente. El área debajo de la gráfica de f se va a definir como la integral de la función de a b. Con matemáticos, digo, con objetos matemáticos precisos, que van a ser estos rectángulos, que van a ser suma de áreas de rectángulos, suma de números reales, y con un concepto que es el límite de una función, lo que voy a hacer es, en caso de que exista el límite, voy a atrapar la integral de la función, ¿no? En realidad, primero lo vamos a hacer con funciones con sumas superiores e inferiores. Sumas superiores, voy a colocar rectángulos por arriba de la gráfica de la función, y con sumas inferiores lo que voy a hacer es colocar rectángulos por debajo de la función. Y lo que voy a ver es que su diferencia, entre más finos haga las bases de los rectángulos, voy a ver que su diferencia la puedo hacer tan pequeña como quiera. Si yo puedo hacer eso, ese número va a ser la integral. ¿Sale? Y la integral va a ser el área debajo de la curva. ¿Sale? Entonces, aunque regularmente se suele decir al revés, ¿cuál es el área debajo de la curva? Pues la integral. De manera formal, de manera lógica, construida matemáticamente, es al revés. El área debajo de la gráfica de f va a ser la integral. ¿Y qué es la integral? La integral va a ser un límite, ¿vale? O un supremo igualado a un ínfimo. Son equivalentes esas definiciones. ¿Podrías ¿Dudas? volver a explicar esto? Es que no Sí, te sí, entendí sí. cuál es la diferencia de la definición formal de la integral y la otra. Lo vamos a ver con calma. Ahorita no quiero que se me claven, nada más lo estoy poniendo como en un contexto, lo voy a definir. Toda esta discusión que estoy tratando de dar es una discusión que tiene que ver con que no hay una definición sencilla de área. El área es un concepto difícil de agarrar porque es un problema que tiene que ver con medida, ¿sale? En teoría de medida, por ejemplo, si han llevado probabilidad en la facultad o la van a llevar, casi todos los cursos de la facultad que dan probabilidad les dan un poquito de teoría de medida.
Teoría de medida es justamente, yo quiero medir ciertas propiedades de los objetos, ¿no? Pueden ser muchas, pueden ser longitud, área, volumen, probabilidad, ¿no? Se puede querer medir, no sé, o sea, ciertas cosas, ciertas propiedades. Esas propiedades, en teoría de la medida, pueden ser medibles bajo ciertos contextos. En teoría de la probabilidad se suele ver esos contextos. Tiene que haber una sigma álgebra, tiene que haber una función medible. La probabilidad es justamente eso. La probabilidad de un evento es una función medible. La probabilidad de sacar en un dado el número 5 es un sexto porque es justamente el espacio donde ocurre ese evento. Hay un sexto, hay 6 eventos que pueden ocurrir, todos con la misma ventaja si los dados no están pesados, si no están cargados, y entonces la probabilidad es un sexto. El área es uno de esos problemas. El área depende de qué quieras medir, uno tiene que poner una medida, ¿no? Si en algún momento más tarde llevan teoría de la medida en la facultad o en el posgrado, ¿no? Justamente para áreas hay una teoría, hay una medida boreliana, que es la medida clásica, y luego hay una medida que se usa mucho actualmente, que es la medida de Lebesgue. La medida de Lebesgue mide un poquito más, unos conjuntos más que la medida boreliana no mide en términos de áreas, ¿sale? Y en teoría de la medida justamente uno ve que hay muchas formas de medir distintas cosas, ¿no? Entonces, en términos ya aterrizados de lo que incumbe este curso, ¿sale? Uno motiva en la integral de una función como buscar el área debajo de la curva, pero formalmente yo no sé qué es área, yo no sé qué es el área de una curva, yo no sé qué es el área de un volumen, yo no sé qué es el área de un objeto de dimensión 27, ¿sale? Y entonces le vamos a dar la vuelta. Yo voy a definir para ciertas funciones reales acotadas, voy a definir qué es la integral. Hay dos formas comunes. En cálculo avanzado se suele definir cuando el supremo de las sumas inferiores es igual al ínfimo de las sumas superiores, de los rectángulos que van por abajo y por arriba de la gráfica de la función. Si esa igualdad sucede, la función es integrable y ese número es la integral. Hay otra forma de definirlo mucho más intuitiva, que es con límite de la función, haciendo las bases de los rectángulos que tiendan a cero, ¿sale? Entonces, matemáticamente, eso es lo que se suele hacer, ¿no? Desde un punto de vista formal. Yo defino la integral como ese supremo igual al ínfimo en sumas superiores e inferiores, o como el límite de la suma de Riemann, y una vez que tengo un objeto matemático preciso, porque estoy usando límites, funciones, objetos precisos definidos matemáticamente, ya puedo decir, el área debajo de la curva es la integral. ¿Un poquito mejor? Sí, súper, muchas gracias. No, ¿de qué? Eso es muy común en matemáticas, ¿no? Por ejemplo, hay muchos ejemplos de eso. El límite es un ejemplo, ¿no? Yo quiero construir una herramienta de aproximación. Pero ¿qué quieres decir con aproximación? Puedes construir tu herramienta matemáticamente y luego decir, aquí está. A esto me refiero por aproximación. Entonces, es algo muy común en matemáticas, ¿no? Al menos desde el punto de vista formal. Desde el punto de vista intuitivo, la integral nace así, ¿no? Justamente buscando el área debajo de la gráfica de una función con rectángulos, ¿no? Esto es lo que vamos a hacer y vamos a ir viendo. Por ejemplo, uno podría decir, bueno, eso tal vez para la gente que es matemática, pues les interesa, ¿no? Y para toda la gente que no somos matemáticos, ¿qué? O sea, pues está bien su rollo, pero a mí qué me importa eso. Bueno, lo que pasa es que lo que acabo de decir tiene implicaciones no triviales, ¿no? Justamente uno de los problemas a la hora de definir la integral de una función
es qué es lo que pasa con las funciones discontinuas. Ah, pues resulta que si tienes que tu función tiene un punto donde es discontinua, todavía puedes calcular la integral, tiene integral. Si tienes 1.000.000 de discontinuidades, puedes calcular la integral. Y entonces era así como, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué si estoy calculando el área, le puedo quitar un montón de puntos y puedo seguir integrando? La cosa no acaba ahí. La cosa es que ustedes pueden tener una infinidad de discontinuidades y la función puede seguir siendo integrable. Entonces, lo que acabo de decir no nada más es como una observación matemática interesante para matemáticos, tiene que ver con el concepto mismo. Mucho tiempo después se supo cuáles eran las condiciones necesarias y suficientes para que una función fuera integrable, y tiene que ver con la medida. Una función es integrable si y solamente si el conjunto de discontinuidades de la función es de medida de Lebesgue 0. Esa es la condición suficiente y necesaria para que una función sea integrable. Por eso ustedes pueden tener funciones que tienen discontinuidades en una infinidad de puntos y pueden o no pueden ser integrables, porque no depende del número de puntos, depende de la medida de los puntos donde es discontinua la función. ¿Vale? ¿Dudas? Perdone, profesor, ¿podría repetir cuál era la condición para que una función sea integrable? Lo de la medida de Lebesgue, algo así dijo, perdón. Sí, 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 no se apuren, lo voy a enunciar durante el curso, es un teorema importante. No creo probarlo porque es un poquito pesado y me quitaría muchas clases, pero sí lo pienso enunciar. Una función es integrable si y solamente si su conjunto de discontinuidades es de medida de Lebesgue 0. Ok, Ese, por profesor. ejemplo, si lo quieren checar de una vez, ¿no? No lo pude, sí les mandé el libro de cálculo avanzado de Hans Sagan trae una demostración de ese hecho, ¿no? Por si lo quieren ver. Bueno, entonces ese es un aspecto, este es el aspecto, no sé si quieren, motivacional del lado matemático que nos va a llevar a definir el área, ¿no? Vamos a platicar tantito del otro aspecto. El otro aspecto es un aspecto físico, ¿sale? En realidad el aspecto completo de lo que vamos a ver se ve en cálculo 4 con las integrales de línea, pero desde aquí se puede establecer pues, un concepto bastante fuerte, ¿no? Entonces, el otro tiene que ver con trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, le voy a poner trabajo unidimensional para ponerlo en el contexto en el que lo vamos a atacar, ¿no? Entonces, el trabajo es un concepto físico, ¿no? Vinculado a la palabra trabajo, por lo que entendemos que, por ejemplo, ¿no? A ver, voy a intentar hacer aquí un dibujito, ¿no? Entonces, aquí hay un monito. Aquí está un monito, ¿no? Bueno, aquí está un monito. ¿Y entonces qué? Entonces, aquí tiene un objeto, ¿no? ¿Y entonces qué? Entonces, por las clases que han tomado, por nuestra experiencia, por nuestro sentido común, como quieran, aquí hay una fuerza de gravedad, ¿no? Voy a llamar G, ¿sale? Está atrayendo las cosas hacia el centro de gravedad del planeta Tierra, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el monito? Lo que quiere hacer el monito es subir este objeto en línea recta, ¿no? Lo quiere subir hasta acá, ¿no? Entonces, aquí hay una masa M, ¿sale? Entonces voy a poner, supongamos,
que tenemos un objeto de masa m, ¿no? Pueden ser m kilogramos, m gramos, lo que quieran, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces el chiste es que yo lo que quiero hacer es subir este objeto desde un punto A hasta un punto B. ¿Sale? Y entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que sucede? Esto es algo que todo el mundo hemos experimentado, ¿no? Si lo que quieres hacer es subir un objeto, cuando vas en dirección contraria al campo gravitacional, pues te va a costar trabajo, ¿no? Va a haber un esfuerzo ahí, tus músculos se van a cansar, ¿no? Y muy al contrario, si tú quieres bajar un objeto de una altura A a una altura B, pero hacia abajo, lo que va a suceder es que como estás moviendo el objeto en sentido del campo gravitacional, pues no te va a costar trabajo, te va a ser muy sencillo, ¿sale? Y entonces, ¿qué? Entonces aquí hay un trabajo, ¿sale? Supongamos que tenemos un objeto de masa m y, ¿cómo lo pongo? Y una fuerza como ahorita nada más voy a usar números reales, lo voy a poner simplemente con números reales G. ¿Sale? Y déjenme alejar un poquito. ¿Sale? Donde movemos el objeto en dirección de la fuerza ¿sale? En dirección de la fuerza del punto A de A a B. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es voy a dar una definición de trabajo constante unidimensional. ¿Sale? Entonces, definimos el trabajo de G sobre M como quién, ¿no? Entonces, el trabajo de llevar esta masa del punto A al punto B, ¿sale? Lo que voy a hacer es, voy a tomarme cuánto mide esta distancia con orientación, ¿sale? Lo estoy metiendo en números reales, es decir, aquí voy a tener B menos A, ¿sale? Y en este caso, esta fuerza G la estoy considerando constante, ¿sale? En la superficie terrestre se puede considerar constante, por ejemplo, aquí el campo gravitacional, ¿no? Y entonces, a esta distancia, simplemente la voy a multiplicar por G. ¿Sale? Y entonces, ¿qué? Entonces, el trabajo, ¿sale? Este AB son números reales, y entonces el trabajo, como lo estoy definiendo aquí, matemáticamente hablando, es un número real. En términos físicos, lleva unidades de energía, ¿no? Pero vamos a ver el aspecto matemático, ¿sale? Entonces, el trabajo es este número real, la fuerza G por la distancia, ¿no? Tiene bastante sentido, o cierto sentido, espero, ¿no? Justamente, bueno, si yo quiero cargar algo, me va a costar trabajo. Si voy a bajar algo, pues todo lo contrario, va a ser bastante fácil, ¿no? Y entonces, ¿qué? Este es el trabajo, ay, me lo puse, el trabajo, definimos el trabajo constante unidimensional, ¿no? Y entonces, ¿qué? Esto está muy bien, ¿sale? Pero hay varias preguntas relacionadas que pueden surgir de manera natural a este concepto, ¿no? Uno es, bueno,
Pues sí, aquí tienes una fuerza constante, pero ¿y si la fuerza no es constante? Si la fuerza varía, ¿no? Si la fuerza está variando, ¿cómo le hago para capturar este concepto? ¿Sale? Esa es la pregunta que vamos a responder. Y la otra pregunta que se responde realmente hasta cálculo 4 es, bueno, ¿qué es lo que pasa si yo no me muevo en línea recta? O sea, ¿por qué tengo que mover mi pelota nomás de arriba y abajo en el sentido, en la dirección del campo de fuerzas, ¿no? ¿Por qué no lo muevo así? Pues en ese o de cualquier forma, circularmente, ¿no? Pero bueno, vamos a atacar nada más lo primero. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa si la fuerza G no es constante? ¿Sale? Sino variable, ¿no? Sino variable. Y depende de la posición, ¿no? Entonces, pues estoy metiendo un montón de restricciones, estoy empezando a atacar un problema sencillo, pero voy a poner que depende de la posición. ¿Sale? Entonces, ¿qué? Pues voy a empezar a poner en contexto, sea G de T, G de X, ¿sale? Justamente una fuerza que varía respecto a X. ¿Sale? Y entonces, ¿qué? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el trabajo? ¿Sale? ¿Cómo encontramos el trabajo de, ¿cómo lo defino aquí? De G de X sobre una masa, sobre un cuerpo de masa M que se mueve de A a B. ¿Sale? Y entonces, ¿qué? Ah, entonces estoy parado en un concepto, estoy parado en un contexto donde justamente, ¿qué? Ah, donde justamente tengo que yo quiero mover algo de un punto A un punto B. Tengo aquí mi variable X, ¿no? Y entonces aquí yo puedo tener una función que es la función de fuerza que depende de X, ¿no? Justamente la gravedad es el ejemplo. Aquí, si uno está parado en la superficie terrestre y uno mueve un objeto unos cuantos metros, ¿no? Tal vez hasta unos cuantos kilómetros, no hay mucha variación. Entonces, justamente los campos de fuerza variables son pues muy, muy comunes, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces aquí tengo mi campo de fuerzas G de X, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el problema? El problema es, ¿cómo le hago? Si está esto variando, ¿cómo le hago yo para calcular algo que cuando tengo la fuerza constante es hasta cierto punto natural definir? Este número me está diciendo algo, pero aquí ¿cómo le hago? Ah, bueno, pues justamente bajo ciertas condiciones de la función fuerza G de X, voy a poder encontrarlo. Por ejemplo, si G de X si G de X es continua, si G de X es continua, ¿qué es lo que está sucediendo? Si la función G de X es continua, no está variando mucho, ¿sí ven? Pues está variando, pero entre puntos cercanos
no varían mucho las alturas, por mucho que suba, ¿no? Por ejemplo, aquí hay otro punto X, en puntos cercanos a este punto G de X, sus imágenes no varían mucho, o de manera más precisa, ¿sale? A puntos cercanos a G de X, vienen de puntos cercanos de X. Es la definición de continuidad, ¿sale? Puntos cercanos de G de X vienen de puntos cercanos de X, ¿no? Para cualquier vecindad de radio epsilon alrededor de G de X, yo puedo encontrar una vecindad de radio delta alrededor de X, tal que al aplicarle la función cae adentro de la vecindad de radio epsilon. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Si G de X es continua, ¿sale? Sus valores no varían mucho. Claro, esto lo voy a poner entrecomillado porque estoy ahí simplemente diciendo algo en un lenguaje coloquial. Sus valores no varían mucho, ¿sale? ¿Cuándo sí varían mucho? Pues justamente cuando la función es discontinua. Si yo tuviera un salto de discontinuidad, de un instante al otro la función valdría mucho más o mucho menos, ¿sí ven? Si g de x es continua, sus valores no varían mucho, por lo que, y esto es una hipótesis, por lo que podemos considerar a g de x constante en intervalos pequeños de x, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo aquí es, si yo me paro en un punto x, puedo considerar que en este cachito, que nada más varió, por ejemplo, aquí, que nada más varió estas alturas, pues yo puedo considerar que prácticamente es constante en este cachito. Entre más chiquito haga el intervalo alrededor de X, pues más pequeño va a ser el intervalo alrededor de G de X. Y entonces yo lo puedo considerar constante. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es justamente aquí partir en un montón de intervalitos muy, muy pequeñitos, donde en cada uno de los intervalitos voy a multiplicar la longitud del intervalo justamente por algún valor de la función que tome en ese intervalo, ¿sí ven? Y entonces voy a tener la aproximación a un trabajo constante unidimensional en ese intervalito, ¿sí ven? Es prácticamente, bueno, no es prácticamente, es lo mismo que el área debajo de la curva, pero ahora en términos físicos estoy multiplicando la longitud de este intervalo por la fuerza G de X en un intervalito donde la voy a considerar constante, ¿sí ven? Y entonces, ¿qué? Si yo parto, ¿sale? Voy a poner un poquito de notación, ¿sale? Partimos, ¿no? Esto lo voy a definir bien más adelante, pero esto es lo que vamos a hacer. Partimos a AB con una partición, ¿sale? Y entonces, ¿qué es una partición? La partición simplemente es un subconjunto de puntos del intervalo AB. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tener un punto T0, el primer punto siempre es A, luego voy a poner un punto T1, T2, así hasta Tn. Tn siempre va a ser el último punto, ¿sale? Y de aquí esto cumple que Ti siempre es menor que Ti más 1. ¿Sí ven? Y esto de aquí es una partición del intervalo con n más un elementos. Déjenme hacer un poquito. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Esto es lo que voy a hacer, tanto para el trabajo como para buscar el área. Voy a partir aquí por ejemplo está TI menos 1,
Por ejemplo, aquí está TI, ¿sale? Y entonces, ¿qué? Entonces lo que tengo es justamente, entonces, el trabajo en T, en el intervalo TI menos 1, TI, ¿es quién? Pues es G de TI prima, con TI prima, que pertenece a este intervalo TI menos 1, TI. ¿Sí ven? Es este de aquí el que estoy pensando que es constante. Lo puedo pensar así porque le voy a pedir a la función que sea continua. Al campo de fuerzas G de X le voy a pedir que sea continua. Muchas cosas en la naturaleza se comportan de manera continua, ¿sale? No todas, pero sí muchas, ¿sale? Y entonces, ¿qué? Entonces, el trabajo, ay, aquí me falta porque ya puse el trabajo en TDI, es G de TI prima, esta es la fuerza, por la longitud, ay, me quedó mal. Le voy a poner con G de TI prima, es ¿quién? El trabajo es T, lo puedo llamar hasta TI, es igual a ¿quién? Es igual a G de TI prima por la longitud de este intervalo, que es ¿quién? Es TI menos 1. Entonces yo puedo considerar que en intervalos pequeños, ya le puse ahí TI, le hubiera puesto X, sí, pero bueno, justamente el trabajo es constante y entonces cuando quiero capturar todo el trabajo, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es sumar el trabajo en cada uno de estos intervalos. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, sí, César. Disculpe, profesor, ¿me puede volver a repetir por qué era válido hacer pequeñas particiones en el intervalo, por favor? Sí, no. Lo único que estoy haciendo es, lo estoy haciendo porque si el campo de fuerzas G de X es continuo, eso quiere decir que la función no va a tener saltos abruptos, ¿sale? Si la G de X es continua, no voy a tener saltos muy abruptos y entonces la puedo considerar, es una hipótesis, la puedo considerar constante en intervalos muy pequeñitos, ¿sale? Pero no es que sea constante, lo estoy considerando así. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que voy a hacer tender TI menos 1 hacia TI, pero en todos los puntos de la partición. Y entonces voy a usar ahí un proceso de límite, ¿sale? En este caso, en como lo estoy platicando. Y entonces al final voy a capturar si G de X es lo suficientemente decente como campo de fuerzas, voy a capturar un número real al cual voy a llamar el trabajo. El trabajo en dimensión 1, ¿sale? Estoy haciendo esa partición porque quiero trabajar con la definición de trabajo constante, ¿sale? ¿Mejor? ¿Un poquito mejor? Sí, profesor, muchas gracias. ¿Sale? Entonces, el trabajo que estoy buscando, en caso de existir, Perdón, profe. sí, La T mayúscula precisamente te refieres al trabajo, ¿verdad? sí, esta T Ah, ok. mayúscula la usé de aquí de trabajo. Ah, perfecto. Gracias. Vale, nada más le puse esta ahí porque para calcular el trabajo en el intervalo TI menos 1 TI. ¿Vale? En la partición, ¿no? Perfecto. Ajá, en la partición. Es como el trabajo nada más en este cachito. Entonces, Listo. fíjense, el trabajo que estoy buscando sería ¿qué? Sería la suma de todos los trabajos, que es G de TI prima, de TI menos 1, con la suma desde I igual a 1 hasta N. Nada más que aquí hay un problema, ¿no? Que tal vez es la duda que tenía un poquito el compañero de hace rato. Dense cuenta que G de T, G de X no es constante.
esta función g de x no es constante, está variando. Me estoy tomando un intervalito muy chiquito, pero sigue sin ser constante. Y entonces a esto le falta algo esencial. Lo que voy a hacer es tomar el límite cuando TI tiende a TI menos 1. ¿Sí ven? Lo que es lo mismo cuando TI menos TI menos 1 tiende a 0 para todas las I's. En realidad no voy a usar esto, voy a usar la norma de la partición que tienda a 0. La norma de la partición simplemente es la longitud más grande que haya entre puntos de la partición. Este es lo que voy a definir como trabajo, al igual que como le hice en la integral, en lo que platiqué de la integral y del área, esto de aquí, que va a ser la integral de A a B, en este caso de g de x, lo que va a capturar esto de aquí, yo voy a definir el trabajo unidimensional como esta integral. ¿Sí ven? Otra vez, pero ahora desde un punto de vista físico, hice lo mismo que hice con el área. Yo conozco, así como yo conocía el área de rectángulos, aquí conozco el trabajo constante de dimensión 1 y lo que hago es, quiero ver cuál es el trabajo cuando el campo de fuerzas no es constante y entonces lo defino como esta integral. Claro que toda la motivación viene al revés. Toda esta construcción viene de que estoy suponiendo que el trabajo es constante, no está variando mucho en intervalos muy pequeños, pero al final, cuando viene la pregunta, ¿qué es trabajo? El trabajo es esta integral o esta suma, ¿no? ¿Dudas más o menos? ¿Vale? Sí, yo Entonces, tengo una duda, profesor. sí. Yo no entendí por qué es el límite cuando TI tiende a TI menos 1. Eso no lo veo muy bien. ¿Me lo puede explicar, por favor? Sí, aquí lo que está sucediendo, ¿sale? Es que aunque la función g, gracias Carlos, aunque la función g es continua, no varía mucho, sí está variando, ¿sale? O sea, aquí, aunque tú le metas 1.000.000 de intervalos y la g en cada uno de los intervalos no varíe mucho, sí está variando. O sea, en ningún momento, a menos que la función sea muy especial, en ningún momento tienes trabajo constante unidimensional. Lo que haces aquí es una extrapolación. Entonces, lo que haces, ojo, nunca se hacen cero, pero lo que haces es cada uno de estos intervalitos, agarras y los aprietas, jamás hasta el cero, pero los aprietas tanto como tú quieras. Y entonces, entre más aprietes estos intervalitos, varía menos el campo de fuerzas G en ese intervalo. Por eso los estoy apretando, porque entre más los aprietes, menos varía. ¿Sí ves? Aquí, por ejemplo, si me tomo, por ejemplo, este intervalo alrededor de X, está variando de aquí hasta acá, pero si me tomo uno más chiquito, pues va a variar muy poquito, pero va a variar. Y el chiste es que justamente el límite, esa herramienta matemática por excelencia del cálculo, lo que va a hacer es atrapar algo que no podía atrapar el sentido común. ¿Sí ves? Lo va a poder, en caso de que exista este límite, voy a poder atrapar el trabajo como en todo el intervalo AB, va a ser una integral. Un poquito mejor. Sí, profesor. Pero disculpe, ¿qué era la norma de P? ¿Es la Mm, distancia? La voy a poner aquí para que quede, ¿no? Para que no quede incompleto. La norma de El P, tamaño de los intervalos, ¿no? ajá, pero es el más grande, es el máximo de los TI menos TI menos 1 con I que va desde 1 hasta N, ¿no? Esto nada más es una forma económica. Yo quiero hacer tender a cero cada uno de los
de las bases del rectángulo o de estas distancias. Y entonces, para no aplicar esto en cada una de las bases, lo que haces es, te tomas la base más grande y apachurras la más grande hacia cero. Si apachurras la más grande hacia cero, todas las otras, que son más chicas, se van a cero. Ah, pero las particiones no necesariamente son constantes en este caso. Ojo, no. O uniformes, ¿no? Ah, ajá. No, dense cuenta, esperen, sí, a ver, luego se me desenfoca un poquito. Dense cuenta que la partición lo único que hace es, voy a poner aquí un dibujito, si aquí tienes un intervalo AB, lo único que hace es colocar puntos adentro de ese intervalo. Pueden ser de manera regular o pueden estar espaciados de manera todo irregular, ¿no? Justamente, por ejemplo, aquí en esta partición que di, la norma de la partición es esta de aquí porque es el intervalo de longitud más grande. Esta de aquí sería la norma de la partición. Y entonces no tienen por qué ser regulares. Muchos de los ejemplos en realidad vamos a usar particiones regulares, pero en la teoría, de manera general, no tienen por qué ser regulares. Y entonces, si tú aprietas este, pues se van a ver apretados todos. Listo, gracias. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Más dudas, chicos? ¿Ninguna duda? Bueno, entonces, estas de aquí son como las dos motivaciones comunes, las usuales, las presentadas en los cursos de cálculo, ¿no? Justamente una es desde el punto de vista matemático, que es pensar en área, sea lo que sea que es área, y el punto de vista físico es pensar en el concepto de trabajo, ¿no? Justamente ya cuando uno llega, la otra pregunta natural aquí es, bueno, está bien, ya varié el campo de fuerzas, ya no es constante, pero ahora ¿qué pasa si yo muevo las direcciones? Esto está muy restringido, nada más que para eso hace falta herramientas de varias variables. El trabajo en general en un campo vectorial de fuerzas, ¿sale? De llevar algún objeto de un punto A a un punto B, va a ser la integral de línea, ¿no? Entonces aquí lo que se va a sustituir es justamente el campo vectorial aplicado a puntos de la curva y se va a hacer un producto punto con la derivada de la curva, ¿no? Pero esa es una discusión que se va a ver más adelante, pero nada más se las platico para que vean que de manera general se resuelve. Este es el trabajo unidimensional, el trabajo general va a ser con una integral de línea, ¿no? Y pues nada, esto es como la introducción a lo que vamos a empezar a ver, ¿no? Lo que vamos a hacer es construir la integral, ¿no? Vamos a ver sus propiedades, vamos a ver ejemplos, vamos a ver funciones vinculadas de manera natural con la integral, ¿no? Vamos a ver ejemplos, ¿no? Y etcétera, 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 ¿no? ¿Dudas, chicos? ¿Ninguna duda? Bueno, muchachos, entonces, esta es la introducción. Hoy acabamos un poquito más temprano, era como la discusión, pues una discusión intuitiva, ¿no? Basada en cosas formales, ¿no? Justamente la integral está vinculada de manera natural a teoría de la medida, ¿no? Varios de los problemas con los que nos vamos a topar. Vamos a ver ejemplos de funciones que no son integrables y vamos a ver por qué, qué es lo que está sucediendo. Son funciones raras, son funciones que no suelen salir en aplicaciones, sobre todo macroscópicas, ¿no? Bueno, de hecho son ejemplos nada más matemáticos, ¿no? Hasta donde sé. Pero, pues nada, ¿no? Entonces, esta básicamente es el inicio del curso. Ya vamos a empezar a formalizar más las cosas, ¿no? Y pues nada, ojalá les guste. Mañana no hay ayudantía, ¿no? Todavía, pues estamos empezando. La primera ayudantía va a ser el jueves, ¿no? Ya con Alejandra. Y pues nada, ¿no? Bienvenidos.
Y cualquiera que no esté en el Classroom, ayer les envié un correo, ya vi que algunos ya me empezaron a enviar unos correos, pero para todos los que no están en el Classroom, por favor envíen un correo pidiéndoles que los agregue al Classroom de Cálculo 2, ¿no? Es importante que me digan de Cálculo 2 porque doy varios grupos, ¿no? Gracias, Carlos. Entonces, eso sería todo por hoy y nos vemos el miércoles, ¿vale? Gracias, gracias chicos, qué bueno que les gustó. Nos Hasta vemos.